Hola amigos, bienvenidos a mi tercer videotutorial donde vamos a ver algunos conceptos básicos de Linux y algunos comandos pues para ir empezando con él, ¿no? Lo primero es que Linux realmente, propiamente dicho, no es un sistema operativo, es un kernel que fue escrito a principios de los años 90 y a su alrededor se ha ido gestando un sistema operativo conocido como GNU Linux, ¿no? Varios componentes del sistema operativo en realidad ya existían antes del mismo kernel, pero se fueron acoplando a él después y crearon lo que hoy es el GNU Linux. Principalmente está escrito, tanto el kernel como el resto de componentes del sistema operativo, está escrito en software libre, ¿no? Y está basado en la metodología de Unix. Se parece muchísimo a Unix, pero no es Unix. A partir de ahora, cuando nombre Linux, me referiré a GNU Linux, ¿vale? Porque es más cómodo nombrar al sistema operativo como Linux en vez de como GNU Linux, ¿no? Voy a poner por aquí sistema operativo. Existen múltiples distribuciones de Linux, como Debian, que es la que estamos utilizando nosotros, ¿no? Linux soporta múltiples arquitecturas de hardware como RM, 8086, etcétera. Es un sistema operativo multitarea, o sea, está pensado en todos sus componentes y en todos sus niveles para que un usuario pueda ejecutar varias tareas concurrentemente. Y es un sistema operativo multiusuario. Está pensado para que varios usuarios puedan trabajar con él también simultáneamente. El entorno por defecto de Linux es un entorno CLI, que es el acrónimo de, creo que es el acrónimo de Command Line Interface. Vale, y el intérprete de comandos, la shell más común se llama Bash, que creo que es la que utiliza Debian. Todos los comandos existen en todas las shell, pero existen formas de poder conectar comandos con otros, etcétera, que depende de la shell en concreto que estés utilizando, se interpretará de una forma o se interpretará de otra. Yo la que voy a utilizar es la shell bash, que es la más utilizada, pero hay gente que utiliza otra, ¿no? Hay manuales por ahí de otras shell, ¿no? Por supuesto, y si quieres saber más, pues a la Wikipedia y listo, ¿no? Vamos ya a la máquina virtual. Antes de nada, el otro día configuramos una opción de red que no nos va a servir. Vale, aquí pusimos NAT y en realidad hay que poner adaptador de puente, ¿vale? Poniendo adaptador de puente, si hay un servidor de DHCP en la red, como un router, que es lo más normal, una red pequeña, una red de una casa, el router, la máquina virtual cogerá una IP que le dé ese router. Si utilizamos NAT, hará otra historia. NAT significa Network Address Translation y creará una red aparte. Y el mismo VirtualBox le ofrecerá una IP diferente. Y bueno, no se tiene acceso a él por SSH. Porque vamos a arrancar la máquina. Porque lo que nos interesa a nosotros no es utilizar esta ventanita que nos ofrece el VirtualBox para poder conectarlos a la máquina porque es bastante incómoda. Vale, te captura el teclado, ¿ves? Te captura el teclado, el ratón. ¿Y ahora cómo libero esto? Vale, ya está. Te captura el teclado, el ratón, no se puede copiar y pegar, no se puede aumentar la resolución, es un poco lenta, a mí no me gusta, ¿no? Entonces una forma de escaparse de ella es conectándose a la máquina virtual a través de SSH. La semana pasada en el tutorial de apt vimos cómo instalar un servidor de SSH y en esta semana pues vamos a conectarnos a él, ¿no? Vamos a utilizar el usuario que habíamos creado, administrador, y la contraseña que era 1234. Vale, entonces validándonos como root con su, escribimos 1234, que es la contraseña de root, y escribimos un comando que se llama ifconfig. ifconfig nos resuelve la configuración de red de las interfaces de red. Y vemos que aquí nos está ofreciendo la 192.168.100.106, ¿vale? Entonces, vemos que el servidor de SSH está arrancado con este comando, barra etc barra init.d. Vamos a ampliar un poco para que se vea bien. Como con su nos validamos como root, con ifconfig vemos la configuración de red y con etc init.d ssh status vemos que el servidor de SSH is running, está arrancado, ¿no? Entonces le damos a exit y vamos a conectarnos primero por SSH. Haremos un terminal. Yo en mi caso tengo Ubuntu. Mi ordenador tiene instalado en Ubuntu. Mi ordenador real, no mi ordenador virtual, claro.
Bueno, escribimos ssh administrador arroba y la IP 192.168.100.100.106. Lo suyo es poder configurar la máquina virtual con una IP estática. Pero como todavía no vamos a ver eso, o sea, para no tener que estar mirando la configuración de red cada vez que nos vayamos a conectar a ella. Pero como eso no lo vamos a mirar, de momento lo vamos a hacer así. Miramos la configuración de red cada vez que nos conectemos a ella y la IP que le ha ofrecido el servidor de DHCP, ¿no? Vale, pues nos conectamos. Como es la primera vez que nos conectamos, nos está pidiendo que aceptemos la llave de seguridad de SSH. Le decimos que sí. Ponemos la contraseña que dura 1, 2, 3 y 4. Y ya estamos conectados a la máquina remota. Es decir, con nuestro terminal de Ubuntu estamos conectados a la máquina virtual. Aquí ya le podemos dar un exit. Y podemos minimizar esta máquina. Ya estamos conectados a ella, ¿no? En Windows existe un cliente SSH porque Linux sí viene con uno por defecto, pero Windows no. En Windows hay uno que se llama PuTTY, que se puede bajar de internet y es bastante fácil de usar. Y en Mac OS X sí que viene un cliente SSH por defecto. También los hay para Android, para iOS y otros sistemas, ¿no? Como FreeBSD, etcétera, ¿no? Pero vamos, para Windows hay que descargarse el PuTTY y para Mac OS X ya viene uno por defecto. Y para Linux, pues por lo menos para Ubuntu ya viene uno por defecto. Si no, la semana pasada vimos cómo se puede instalar un programa y con instalar el cliente de SSH tienes, ¿no? Pues bueno, una vez conectados a la máquina ya por SSH, lo dicho, a partir de ahora siempre lo vamos a hacer así porque es muchísimo más cómodo. Vamos a ver algunos comandos básicos, ¿no? Bueno, un comando que para empezar está muy bien es echo. Echo, si yo le escribo algo al lado, mejor vamos a hacerlo entre comillas. Si yo le escribo algo al lado, echo me lo escribirá por pantalla. Pero si le pongo este carácter, echo, bueno, en principio vamos a entender que esto lo que va a hacer es escribir hola en un fichero que se va a llamar fichero, ¿vale? Fíjate que ya no aparece por pantalla, sino que antes aparecía por pantalla y ahora no. Lo que está haciendo es redirigir este símbolo, lo que hace es redirigir la salida de un comando en un fichero, ¿vale? Entonces, otro comando importante es, bueno, propiamente dicho, echo imprime por pantalla, ¿vale? Pero lo que he hecho aquí es coger el echo y en vez de imprimir por pantalla, que es lo que hace por defecto, lo redirige a un fichero que se llama fichero, ¿vale? Entonces, otro comando muy importante que ya me habrás visto usar es el ls. Vemos como ahora en esta carpeta en la que estoy, pues existe un fichero que se llama ls. Perdón, que se llama fichero. ¿Vale? Con ls puedo listar los ficheros y directorios de un directorio. Vale. En una interfaz CLI, que es algo que puede trabar un poco a la gente, implica mucho dónde estés en cada momento, ¿vale? Porque para referirte a un fichero o a una carpeta, contenga lo que contengan, un programa o lo que sea, lo puedes hacer de dos formas, ¿vale? Puedes hacer un ls, por ejemplo, de la raíz, ¿vale? Y este concepto es muy importante. El concepto de raíz es donde empiezan todos los ficheros en Linux. Y él nos muestra todas las carpetas y todos los ficheros que hay en la raíz. O esto sería una ruta absoluta, ¿vale? ls barra sería una ruta absoluta. Sin embargo, se puede hacer una ruta relativa. A ver, de esta misma forma, ¿ves? Y te muestra exactamente lo mismo. Lo que he hecho aquí es descender dos veces de dos directorios. ¿Vale? He descendido dos veces de dos directorios y me ha llevado a la raíz. O sea, hacer esto en este mismo directorio, en este directorio, es lo mismo que hacer esto. Vale, estaría listando el mismo punto. Otro comando importante, ya hemos visto echo y ls. Otro comando importante es pwd, que me dice dónde estoy.
¿vale? El comando pwd me dice en qué carpeta estoy ubicado. Vale, otro comando muy importante es el cd, que me permite cambiar de directorio. Si por ejemplo quiero ir a la raíz, pues le digo cd barra y ya él me deja en la raíz, tal y como me dice pwd. Vale, entonces pues con estos conceptos, un pequeño atajito es que si escribimos cd nada más, nos lleva a la carpeta que esté configurada para este usuario, que en este caso es home administrador. Vale, es un pequeño atajito. Con cd, si queremos bajar de directorio, escribimos cd espacio punto punto, ¿vale? Y si queremos entrar en un directorio, pues cd y el directorio en el que queramos entrar. Vale, en este directorio habíamos creado un fichero. Vamos a ver, por ejemplo, como con la orden pwd podemos redirigir su salida a un fichero que se llame fichero 2. Y en vez de mostrarlo por pantalla, ahora lo escribe en un fichero. Si hacemos un ls, vemos que hay dos ficheros. ¿Vale? El fichero que creamos antes con el echo y el fichero 2 que hemos creado ahora con el pwd. Vale, otro comando muy importante es el cat, que nos permite ver el contenido de un fichero. ¿Vale? Entonces, si hacemos cat fichero 1, vemos que escribe que lo que se ve es hola. Y si hacemos un cat fichero 2, lo que imprime por pantalla es el home administrador, que fue la ruta que guardamos antes con el pwd. Vale, estos son comandos muy elementales que se utilizan muchísimo, que tienen muchas opciones, sobre todo el ls tiene una cantidad espectacular de opciones, ¿no? Pero bueno, que ya iremos viendo en profundidad, ¿no? Clear es un comando que yo suelo utilizar bastante, lo que hace es limpiarte la pantalla, aunque ya me habrán visto utilizarlo, ¿no? Otro comando muy importante es el ps. El ps demuestra los procesos que están activos. Vemos cómo está bash, que es el intérprete de comandos, y el ps porque es el que acabo de ejecutar, ¿no? A ver, otros comandos muy importantes. Vendría a ser el mkdir, que te permite crear un directorio de prueba. Si hacemos un ls, ahora vemos que existe el directorio de prueba. Y el comando rm, que te permite borrar, ¿vale? Borrar directorio de prueba. Bueno, una cosa, vamos a crear otro fichero. Y lo vamos a llamar fichero 3. Fichero 3, vale. Con rm se puede borrar un directorio o un fichero o múltiples ficheros o múltiples directorios, ¿no? Pero para poder borrar un fichero lo único que hay que escribir es rm y el nombre del fichero. Vamos a hacer un ls para ver que el fichero está ahí, el fichero 3. Si hacemos un rm de fichero 3, lo borra. Si hacemos un ls vemos que lo ha borrado. Pero si queremos borrar un directorio, tenemos que hacer un rm-r. R en Linux suele ser, esta opción suele significar recursividad, ¿vale? Porque si no lo hacemos nos va a dar un error. No se puede borrar directorio prueba porque es un directorio. Si hacemos rm-r directorio prueba, sí lo va a borrar. Hay que borrarlo con recursividad, ¿vale? Es importante. Ya hemos visto mkdir, rm. Vamos a volver a crear otro directorio, mkdir. Bueno, vamos a hacer un ls para ver que este directorio ya no está aquí, ni el fichero 3 tampoco está aquí. Vamos a hacer vamos a crear otro directorio, pues mkdir otro directorio mismo. En Linux no existe el carácter de espacio, ¿eh? Esto es muy importante. Esto no se puede hacer, porque esto en principio lo que haría sería crearme, creo que, dos directorios. Ahora mismo no estoy seguro. Directorio. Sí, me he creado dos directorios, ¿vale? En Linux el carácter de espacio no existe, ¿vale? Perdón, rm-r. El carácter de espacio no se puede utilizar para nombrar un fichero, ¿vale? No es funcional en ese sentido. En Windows sí, pero en Linux no se puede utilizar, ¿vale? Una alternativa es el guión bajo, que suele utilizar mucha gente, o creo que se llama joroba de camello o algo así, que es el formato que utilicé antes, que es este, ¿no? mkdir prueba. Perdón.
directorio prueba, ¿no? Entonces, si se utiliza este mayúscula aquí, a esto se le viene a llamar algo así como joroba de camello, ¿no? En programación, una nomenclatura. Entonces, si hacemos un ls, vemos que ahora existe el directorio prueba, el fichero 2 y el otro. Vamos a borrar el otro para no liarnos, ¿vale? Y vamos a ver un comando para poder, perdón, para poder copiar el fichero al directorio prueba, ¿vale? Que es cp. Con cp podemos coger el fichero y copiarlo dentro del directorio prueba. Vale, pero si hacemos un ls, el fichero sigue estando aquí, y si hacemos un ls de directorio prueba, el fichero también está en directorio prueba. O sea, ahora tenemos el mismo fichero en dos sitios, ¿no? Vamos a borrar el fichero de directorio prueba. Vale, si hacemos un ls de directorio prueba, ahora el fichero no va a estar. Un atajito es que con las teclas direccionales se puede volver a los comandos que hemos ejecutado antes. Vale. Y moverse de arriba a abajo, ¿no? Y ahora vamos a aprender cómo mover un fichero al directorio prueba. La diferencia entre mover y copiar, pues es bastante sencilla. Si lo movemos, el origen se pierde. Vemos que ya en el origen no está el fichero, pero en el directorio prueba sí que está el fichero. Es la diferencia entre copiar y mover, ¿no? Bastante simple. Vamos a limpiar la pantalla y vamos ahora a mover del directorio prueba el fichero aquí, a este directorio. Se haría así, ¿vale? Poniendo ese punto y esa barrita, ¿vale? Y vemos que el fichero ahora vuelve otra vez al directorio actual. Y en el directorio prueba ya no está el fichero. Vamos a borrar el directorio prueba. Una cosa, si se va... Se me acaba de quedar ahí en el tintero. Esto sirve para copiar y mover directorios. Sí, para copiar y mover ficheros. En el caso de que se fuese a copiar un directorio, la cosa cambiaría un poco. Vamos a verlo. Vamos a crear un directorio. Si fuese a copiar prueba en directorio prueba, se omite el directorio prueba. Eso es porque no lo estoy copiando con recursividad. Con MV también pasa lo mismo, ¿vale? Ahora sí lo ha copiado. Ahora el directorio prueba está aquí. Y también está en el directorio prueba, ¿vale? Un poco liante esto, pero bueno. La historia es que si no le pones -R no copia el directorio. No es capaz de copiar el directorio, ¿vale? Y falla. Entonces cuando se va a copiar o mover un directorio hay que poner el -R para que lo haga con recursividad. Lo mismo que para borrarlo, ¿vale? Es algo bastante importante, ¿no? Vale, y en principio con esto ya podemos irnos moviendo un poco. Les voy a enseñar un truquito, bueno, un comando bastante práctico para este tipo de sesiones que se llama history. El history lo que va a hacer es listarnos los últimos, creo que 500 comandos que hemos ejecutado, ¿vale? Bueno, como solo hemos ejecutado unos pocos, no sé si te ejecuta los 500 últimos o los 100 últimos, no sé muy bien cómo está configurado, pero fíjate que nos está mostrando los últimos comandos que hemos ejecutado en el orden en el que lo hemos ejecutado, ¿no? Por supuesto, como ya se habrán dado cuenta, pues la salida del history, que es por pantalla, se puede redirigir a un fichero y hacer algo así. Tutorial 3. Y ahora con un cat, con el que podemos ver un fichero, podemos ver todo lo que hay en el history o todo lo que hemos ejecutado. Cat tutorial 3. Y así no lo perdemos y lo podemos ir ejecutando constantemente. Es importante que estoy yendo un poquito con prisa porque el tutorial anterior me leí bastante y duró 20 y pico minutos. Es importante tener muy presente el concepto de ruta relativa y ruta absoluta, ¿vale? A la hora de ejecutar cualquier cosa. Hay que recordar que cualquier ruta puede ser declarada como ruta absoluta. Por ejemplo, ls de home, ls de etc. Y nos lista el directorio etc, ¿vale? Pero también podemos decirle, perdón, vamos al directorio etc. Vamos al directorio etc y le damos detalle. Vamos a hacer un ls de etc init.d.
y nos muestra el contenido del init.d. Ahora vamos a hacer un ls de init.d, porque estamos dentro del directorio etc. ¿Vale? Y nos muestra exactamente lo mismo. Es muy importante tener claro el concepto de ruta relativa y ruta absoluta, ¿vale? Esto que acabamos de hacer es una ruta relativa, porque es relativa al lugar en donde estemos, que en este caso es NTC, y la anterior es una ruta absoluta, que va a funcionar estemos donde estemos. Si por ejemplo vamos a hacer un script y el script no se sabe dónde se va a ejecutar, si pones una ruta relativa para guardar un fichero, por ejemplo, te va a fallar. Lo más probable es que te falle porque como se puede ejecutar en cualquier parte, eso puede, el destino donde lo vas a poner puede existir o no. Sin embargo, si pones una ruta absoluta, en principio siempre va a existir, ¿vale? Es una de las cosillas que hay que tener bastante presente en una interfaz de texto, ¿vale? Que a mucha gente les lía cuando vienen de interfaces gráficas, pero prácticamente es diferente, pero se puede hacer cualquier cosa. Lo mismo que se puede hacer, bueno, lo mismo no, pero muchas de las cosas que se pueden hacer en una interfaz gráfica también se pueden hacer perfectamente en una interfaz de texto, perdón. Hay que tener claro también el concepto de salida. Esta es la salida por defecto, que es la salida por pantalla. Casi todos los comandos tienen esta salida por defecto. Y este recurso me permite redirigir la salida hacia un fichero, por ejemplo. O hacia otras cosas, ¿vale? En principio hacia un fichero. De cualquier comando. Es decir, cualquier comando que yo ejecute y ponga esto detrás, la salida del comando va a ir hacia otro sitio, ¿vale? Hacia el sitio que yo le diga. Esto puede ser tremendamente práctico si, por ejemplo, tenemos un comando que va a tener una salida que es extremadamente larga, ¿sabes? Que no va a caber en la pantalla, pero queremos tener toda esa salida cotejada, ¿no? Pues podemos, por ejemplo, el ls de una pantalla, perdón, de un directorio que tenga miles y miles y miles de archivos, ¿no? Entonces, podemos decirle a ese ls que ese directorio que tiene miles de archivos se vaya a un fichero. Y el fichero ya luego lo podemos ver con tranquilidad y lo podemos analizar, podemos buscar cosas en él, comparar cosas en él, etcétera, ¿no? Algo que con la salida por pantalla se hace bastante más complicado, ¿no? Pues son dos conceptos importantes, la salida de los comandos y las rutas relativas y las rutas absolutas. Y estos comandos que hemos visto, que los voy a repasar un poco, son echo, ls, cd, ps, ya me cambié de directorio, ps, cat, rm, mkdir, cp y mv. Son los comandos los más generalizados, los que más se suelen utilizar y son muy importantes para moverse a través de una interfaz de texto, ¿vale? Pues esto es todo. Ya nos veremos en el próximo video tutorial donde veremos con más detalle estos comandos y otros comandos menos utilizados, pero también muy potentes, ¿vale? Un saludo y hasta el próximo.